Buenos días y bienvenidos a la presentación de Beatus del Observatorio Vasco de Servicios Sociales. Bueno, ya habéis visto a la entrada. En primer lugar, contaremos con la acogida institucional de la mano de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. A continuación, vamos a hablar de los contenidos del portal y finalmente vamos a celebrar una mesa redonda para ver el beneficio que puede aportar este Observatorio Vasco de Servicios Sociales. Beatus. Señora consejera, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acudir a la presentación del portal web de Beatus. Para el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales es muy importante, gratificante contar hoy con la presencia de profesionales y otros agentes que trabajáis en el ámbito de los servicios sociales, desde instituciones, entidades del tercer sector. Se ha reforzado y se ha renovado como un instrumento más integral, dinámico y conectado con el diseño y la evaluación de las políticas en el ámbito del Sistema Vasco de Servicios Sociales y de los servicios sociales en general. El observatorio, que depende del Departamento del Gobierno vasco competente en materia de servicios sociales, se consolida así como una herramienta del Sistema Vasco de Servicios Sociales. El observatorio cuenta también con una nueva y mejor estructura, con un equipo estable contratado para su desarrollo y con un portal web específico. Beatus nace diferenciado de Ikusmirak, que era el espacio web en el que se ubicaban hasta ahora todos los observatorios de políticas sociales. Esta nueva herramienta pretende redimensionar el espacio dedicado a la investigación, la innovación, la evaluación, la generación y la divulgación del conocimiento en el ámbito de los servicios sociales. Nuestro objetivo es que Beatus se convierta, además de en una referencia documental para las personas e instituciones usuarias de todos los servicios sociales, también en un punto de encuentro y trabajo compartido para la mejora de la acción. Nuestro objetivo es que Beatus se convierta además en una referencia documental para las personas e instituciones usuarias de los servicios sociales, también en un punto de encuentro de trabajo compartido para la mejora de la acción. Beatus se situará en el epicentro de la generación del conocimiento con y para la red de servicios sociales en Euskadi. Un conocimiento que nace de la lectura de la realidad y la experiencia de las y los agentes sobre el terreno y que es útil para enriquecer su práctica. La gestión e impulso del observatorio corresponde a la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco, tal y como establece el marco jurídico. Beatus contará también con colaboraciones de personas, entidades e instituciones expertas en cada materia abordada. Voces autorizadas y altamente especializadas podrán aportar a Beatus un plus de agilidad operativa, rigor metodológico y conocimiento de los servicios sociales. Arronago. Es para mí un orgullo poder presentar hoy una herramienta que desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco consideramos clave para mejorar la prestación de servicios sociales en Euskadi. Beatus es una herramienta para adecuarnos a los desafíos que nos plantean realidades como la desigualdad, el reto demográfico, el aumento de la esperanza de vida libre de discapacidad, la diversificación de los modelos de familia o el cambio de perfiles y expectativas de las personas cuidadoras. Beatus es un instrumento para ofrecer una respuesta lo más eficaz posible a las necesidades cambiantes o emergentes. Esta incertidumbre nos impide bajar la guardia. Beatus nos va a ayudar a seguir reaccionando al impacto económico y social de inesperados escenarios, como la pandemia mundial del COVID-19 o la guerra en Ucrania, por citar dos ejemplos muy recientes. El Sistema Vasco de Servicios Sociales, los servicios sociales en general, debemos tener preparación para el diseño y desarrollo, en ocasiones de forma urgente e inmediata, de iniciativas que den pronta respuesta a las situaciones como las ya mencionadas.
Y también de situaciones inesperadas aprendemos. Así lo demuestran algunos de los programas que pusimos en marcha en estos contextos de urgencia y que han acabado por engrosar y mejorar nuestras políticas estructurales. Pensemos, por citar en algunos ejemplos, en el programa de apoyo extraescolar Aukera Suspertzen o en Trapezistac, el programa de apoyo a jóvenes sin acceso a una red familiar. Beatus se refuerza para fortalecer la gestión del Sistema Vasco de Servicios Sociales y las políticas e iniciativas o proyectos tractores en el ámbito de la intervención. Hemos considerado imperativo reforzar también el Observatorio Vasco de Servicios Sociales para acompañar, por ejemplo, las políticas de transición en materia de cuidados sociales a lo largo de la vida o responder a los desafíos y oportunidades derivadas del envejecimiento de la sociedad vasca. Impulsamos las herramientas ya existentes, incorporamos otras nuevas herramientas para desplegar el máximo potencial de este fundamental instrumento. Avanzamos con Beatus para la evaluación, la mejora de la calidad, la investigación y el intercambio de conocimiento en el ámbito del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Trabajamos en coherencia con lo previsto en la Ley 12/2008 de 5 de diciembre de Servicios Sociales y en el Decreto 225 del 2011 del 26 de octubre del Observatorio Vasco de Servicios Sociales. Gizarte zerbitzuen. Me adentro ya en lo que concierne al diseño del nuevo portal web del Observatorio Vasco de Servicios Sociales. Está alineado con la estructura funcional definida en el Decreto 225/2011. Este nuevo portal web se articula en 4 grandes áreas temáticas que podremos conocer con mayor detalle en unos minutos de la mano de las profesionales que van a gestionarlo. Permítanme que les avance únicamente que la primera de estas áreas, englobada bajo el epígrafe Ikertus, está dedicada al estudio y la investigación en materia de servicios sociales. La segunda de estas áreas temáticas, englobada bajo el epígrafe Ezagutus, está dedicada al conocimiento y la información social. En ella se incluye la revista especializada que lleva el título Zerbitzuan, así como un útil directorio de las entidades y centros de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La tercera sección del nuevo portal web del Observatorio Vasco de Servicios Sociales se engloba bajo el epígrafe Berritus, mirando a las buenas prácticas innovadoras. Y como su nombre sugiere, Berritus es un espacio dedicado a las experiencias innovadoras en el ámbito de los servicios sociales de Euskadi. Por último, la última de las 4 áreas temáticas en las que se articula el nuevo programa web del Observatorio Vasco de Servicios Sociales está englobada bajo el epígrafe Gizarteratus. Gizarteratus es también el nombre de una publicación digital de análisis y actualidad sobre servicios sociales. Como ven, estas 4 secciones en las que se divide el nuevo portal del Observatorio Vasco de Servicios Sociales reflejan los 4 elementos de un mismo proceso para la transformación de la práctica en aras de la mejora continua y la innovación. La investigación aplicada. En segundo lugar, la gestión del conocimiento ya consolidado útil para la práctica. En tercer lugar, la innovación a través de la experimentación y de la evaluación. Y la transferencia del nuevo conocimiento generado en el último lugar. Ikertus, Ezagutus, Berritus eta Gizarteratuz. Algunas herramientas de este observatorio fortalecido y renovado son nuevas. Otros instrumentos ya existían y se han ido enriqueciendo. Estas herramientas se conectan entre sí y se orientan al diseño y evaluación de políticas para responder a los retos sociales. Concebimos este observatorio como una herramienta dinámica mucho más que un repositorio. Para impulsar políticas de transición en materia de cuidados sociales, las 4 funciones del observatorio actuarán como lo que son, un solo proceso y una sola herramienta. Este enfoque representa un nuevo modelo de entender los observatorios. Beatus será una herramienta al servicio de la mejora continua y la innovación en los sistemas públicos, en conexión con otras herramientas del Departamento y del Gobierno y de forma colaborativa con el conjunto de agentes. Quisiera remarcar que el nuevo portal web
como el Observatorio Vasco de Servicios Sociales, está muy conscientemente enfocado en las personas e instituciones usuarias y partícipes del mismo. En otras palabras, Beatus está enfocado a personas que requieren servicios, familias o personas cuidadoras, profesionales, entidades que colaboran en la provisión de servicios, voluntariado, universidades y otros centros de conocimiento, y alumnado en formaciones relacionadas y, como no, administraciones públicas. Porque a todas y a todos nos compete la construcción del bienestar, que es, como antes apuntaba, una tarea permanente y viva. Desde el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco tenemos claro que esta tarea debe entenderse como un reto compartido, un compromiso del conjunto de la sociedad con el bien común, un trabajo en red que, bajo el liderazgo y la responsabilidad institucional, incorpore e implique de forma equilibrada al sector público, al sector privado, al tercer sector social y al ámbito familiar y comunitario. Si nuestros objetivos son comunes, ¿por qué no deberían serlo también nuestras acciones? Hoy, precisamente, tendremos ocasión de reflexionar de forma colectiva en torno a la situación actual del conocimiento de los servicios sociales y también sobre el papel que juega y jugará Beatus en la mejora del sector. Será en la mesa redonda que reunirá a un lujoso plantel de profesionales de los ámbitos de la investigación, de la innovación, de los medios de comunicación, de la intervención social o de la gestión del conocimiento. Una mesa redonda que estoy segura nos dejará valiosas conclusiones y potenciales líneas de trabajo trazadas para la mejora constante de los servicios sociales en Euskadi. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, egunon berriz. Buenos días. Como se ha mencionado, Beatus, por supuesto, es un portal que es responsabilidad del Gobierno vasco, pero que también para su asistencia técnica recae en la Fundación Eguía Careaga. Por supuesto, no estamos solos y solas en este trabajo. Como ha comentado la consejera, uno de los principales objetivos de este Observatorio Vasco de Servicios Sociales es garantizar y mejorar la calidad de los servicios sociales. Y este objetivo lo hemos tenido muy presente a la hora de llevar a cabo la remodelación de este nuevo portal que presentamos hoy, a la hora de desarrollar también sus contenidos. Hemos querido generar un espacio en el que se pueda reunir toda la información relativa a los servicios sociales, que sea capaz de generar la información cuando no exista y que además ayude a compartir y difundir toda la información con la que contamos. Para ello se generarán nuevos productos que expondrán mis compañeras. Hemos mejorado también la organización y difusión de los contenidos. Y también hay otra serie de características generales entre las que destacaría, por ejemplo, la accesibilidad. Se podrá consultar a través de cualquier dispositivo electrónico. El euskera tiene una mayor presencia y también se le ha dado más importancia al dinamismo y actualidad de los contenidos que se irán cargando cada día. Y como comentaba, también hemos estructurado nuevas formas de organización de la información. Tenemos esas 4 líneas principales que ha mencionado la consejera, pero también hemos mejorado los motores de búsquedas y cualquier información que se introduzca en esta web tendrá una etiqueta, una palabra clave temática
que nos ayudará a realizar esas búsquedas de una forma más directa para poder acceder solamente a aquellos contenidos que sean de interés de la persona que está realizando las búsquedas. Podremos hacer también búsquedas generales con lenguaje libre, como por ejemplo si hacemos una búsqueda con Alzheimer, pero los resultados no se van a mostrar de cualquier manera. Se va a poder ver la información por apartados. Por ejemplo, si elegimos legislación, podemos ver, por ejemplo, qué normativas, qué leyes principales están en vigor en este momento en relación con el Alzheimer, por ejemplo. Además de estas mejoras organizativas, también nos ha interesado aportarle un mayor dinamismo y por eso este portal funcionará a modo de escaparate. Se irán actualizando los contenidos que serán también los de mayor interés. Puede ser un indicador, puede ser un gráfico, una norma, un informe, un texto escrito ad hoc. Es algo que buscamos para aportar mayor dinamismo a este portal. Y como ya comentaba la consejera, contamos con 4 bloques que son relativos a la investigación, el conocimiento, la innovación y socializar todo este conocimiento. Dentro del apartado denominado Ikertuz, que se refiere a la investigación, se recogen todos aquellos instrumentos de investigación y análisis que son significativos en el ámbito de los servicios sociales, como son indicadores y datos sobre sistemas con información actualizada. También podremos encontrar proyectos de investigación, publicaciones propias y además de documentos que son útiles para la planificación y la evaluación. En este segundo bloque denominado Esautuz, que trata sobre el conocimiento, tendremos diferentes contenidos sobre este ámbito, como por ejemplo tendremos acceso al Fondo Documental Especializado, el Directorio de Centros Sociales de la Comunidad Autónoma y tendremos también información social diaria. Tengamos en cuenta también que en cuanto al directorio se ha renovado con nuevas funcionalidades. Y dentro de este área podemos encontrar también información del día a día como agenda, noticias de prensa, encuentros. En el apartado denominado Berrituz sobre la innovación encontraremos diferentes aspectos que todavía estamos desarrollando. Podemos mencionar, por ejemplo, que Berrituz, esa herramienta que ya muchos conocemos, estará integrada aquí y además también podremos encontrar información sobre proyectos tractores en la medida en la que se vayan desarrollando. Y en el cuarto bloque, denominado Gizarteratuz, que trata sobre la socialización, le hemos dado toda una vuelta a esta publicación que muchos y muchas ya conocen. Se plantea como un repositorio dinámico, un repositorio que cuente con muchos contenidos y productos novedosos que más adelante detallarán mis compañeras también. Esto en cuanto a este bloque llamado Gizarteratuz. Y además de crear más información, nuevos proyectos y productos, hemos hecho especial hincapié en la difusión. Tenemos para ello diferentes boletines de difusión electrónica y también buscamos que se pueda dar una respuesta a medida a las diferentes necesidades. Tenemos este formulario, por ejemplo, para plantear diferentes dudas y también para hacer solicitudes de información, que trataremos de responder lo más rápidamente posible. Y también otro de los aspectos renovados tiene que ver con las redes sociales. Tenemos en Twitter ya en marcha este perfil de Beatuz y podéis seguirlo si lo deseáis. Y estos productos y servicios, como digo, los iremos desarrollando en las siguientes intervenciones y en el contrato previsto también se contemplaban nuevos desarrollos de servicios y productos, siempre, por supuesto, dentro de la función otorgada al observatorio por parte de la ley. Y dentro de estas funciones se incluyen las actividades de formación, los encuentros. Cada año se celebrarán 5 sesiones o encuentros. También en relación con las buenas prácticas, con el objetivo de reforzar la atención a la calidad, contaremos con una serie propia con temáticas monográficas en las que podremos conocer experiencias innovadoras y buenas prácticas. Y también, por supuesto, también tenemos un apartado dedicado a la dimensión ética de la intervención social.
Se trata de poder aglutinar esa información que ya tenemos en nuestros territorios y que está dispersa en este momento, poder reunirla dentro de un solo espacio para poder tener acceso a esto, además de poder desarrollar más sesiones formativas, por supuesto, basándonos en lo que ya conocemos en nuestros territorios. Jaione. Muchas gracias, Arantxa. Como se ha mencionado, una de las funciones del observatorio es el fomentar investigación en torno a los servicios sociales. Con ese objetivo, en el apartado Ikertus de la nueva web se enmarcan una serie de bancos de datos, estudios y documentos de planificación, cuyo objetivo es analizar las causas y factores que provocan los cambios sociales, detectar las necesidades y también adecuar la demanda. A continuación vamos a conocer en mayor detalle cuál es cada uno de los productos o cómo es cada producto. Por una parte, encontraremos 3 bancos de datos con visualizaciones interactivas, panel de indicadores socioeconómicos, datos sobre la situación social y las necesidades y datos también sobre servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Y por otro lado, tenemos los proyectos de investigación apoyados o encargados por la Dirección de Servicios Sociales, las publicaciones propias del Gobierno vasco sobre temas sociales y también documentos de planificación y evaluación presentadas por el Departamento. A continuación los conoceremos con más detalle. Tenemos, en primer lugar, el panel de indicadores socioeconómicos. En él se recogen los indicadores procedentes del Pilar Europeo de Derechos Sociales, centrados en el acceso al mercado laboral, las condiciones de trabajo, la protección social y la inclusión. Estos datos son los publicados desde Eurostat. Estos indicadores de los bancos de datos, como veremos en nuestros 2 bancos de datos, se presentan en visualizaciones interactivas a través de diferentes gráficos, tablas y mapas. Y así se realiza la evolución, análisis de los datos, la situación actual y la comparación entre territorios. En este caso, por ejemplo, los indicadores que explican la situación socioeconómica de Euskadi se recogen en un cuadro resumen. También se trata de una tabla que recoge los últimos datos y cuál ha sido la variante entre años. Además de conocer la situación de Euskadi, la disponibilidad de datos por regiones europeas nos permite observar la situación de Euskadi en el mapa de comparación territorial. Y a través de los datos ubicados en el mapa o visto en este gráfico, podemos ver que la posición de Euskadi, cuál es y cuál ha sido también la evolución de cada indicador a lo largo del tiempo. El segundo banco de datos, por el contrario, analiza las situaciones que se atienden en los servicios sociales, como por ejemplo la dependencia, la discapacidad, la desprotección infantil, etcétera, así como otras necesidades que serán clave en los próximos años, por ejemplo, el de los cuidados. Estos datos han sido recogidos desde diferentes registros administrativos y fuentes estadísticas. Por una parte, tenemos a los datos provenientes de las diputaciones forales, también las que publica Emakunde o el órgano estadístico de políticas sociales, entre otros. Por ejemplo, la encuesta de las necesidades sociales y también la encuesta de la pobreza y las desigualdades sociales podrían ser uno de ellos. Veamos uno de los ejemplos que corresponde a la prevalencia de la dependencia. En este ejemplo podemos ver, en primer lugar, la evolución de los datos y, además de la evolución, en un momento dado podemos conocer la situación de esta necesidad social en función de las diferentes variables, sexo, edad. Y todo esto, aparte de verlo en gráficos, tenemos una tabla que resume los datos en estas visualizaciones, que suele ser muy útil para seleccionar y descargar los datos que necesitamos. Y, en tercer y último lugar, el banco de datos recoge los datos relativos al Sistema Vasco de Servicios Sociales, que se detallan en la cartera de servicios sociales. Residencias, servicios de centros de día, ayuda domiciliaria, etc. Además, en este caso, podemos ver también que se pueden consultar información sobre personal y gasto del sector. En este caso, las principales fuentes son las estadísticas de servicios sociales y acción social y las administraciones públicas. Además, podemos observar los gastos del sector y también información sobre personal. Veamos la visualización del servicio de centros residenciales.
En este primer gráfico vemos la evolución por planes de residencia, pero además podemos consultar otros indicadores y analizar los datos por territorio histórico o diferenciarlos en función de otra variable. Además, tal y como hemos visto en los bancos de datos anteriores, podemos ver cuál es la situación en un momento determinado. Y gracias a la tabla resumen de datos, también podemos rastrear toda la información que se recoge en esta visualización. Al margen del banco de datos, sigamos conociendo las otras secciones que contiene la nueva web del observatorio. Por ejemplo, proyectos de investigación apoyados y promovidos por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Estos proyectos de investigación son proyectos aplicados sobre las necesidades de la ciudadanía y aspectos relacionados con la atención a los servicios sociales. De acuerdo con los objetivos definidos en los planes estratégicos, estos proyectos serán fundamentales para impulsar nuevos modelos de cuidados y atención en los que las tendencias y necesidades emergentes desde el punto de vista social guíen el futuro del sector. En cada caso podemos consultar la información básica del proyecto, descripción y objetivos principales, así como los diferentes documentos publicados dentro del proyecto. Por otro lado, también existen publicaciones propias promovidas y realizadas por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, así como por otros departamentos del Gobierno vasco en materia de asuntos sociales. Este es un apartado que recoge informes, estudios, etcétera, basados en datos estadísticos. En este depositorio de documentos podemos encontrar informes, como digo, basados en los estudios realizados, también estudios y otro tipo de análisis realizados. En este caso, por la naturaleza de la sesión, puede ser muy útil el sistema de filtros comentado anteriormente por Arantxa, con el que cuenta el observatorio en este caso. Estas etiquetas permiten filtrar los documentos disponibles según nuestras necesidades y también podemos simplificar la búsqueda que tenemos que realizar. Y para finalizar la sección de Ikertuz, se encuentran los documentos de diagnóstico y evaluación de los planes y estrategias presentados por el Gobierno vasco en materia social. Esta sería el escaparate de los servicios sociales, es decir, un ejercicio de transparencia con respecto a ellos. De esta forma, las personas usuarias podrán conocer cuáles son los principales objetivos y líneas estratégicas establecidas por el Departamento en materia de inclusión, atención sociosanitaria y otras áreas de trabajo de su competencia. A la hora de pulsar en cada uno de los contenidos, además de la información básica sobre este documento y el acceso al mismo, la línea temporal adjunta permite al usuario hacer un seguimiento de la planificación impulsada por el Gobierno vasco. A continuación, será mi compañera Ainhoa la que explique el resto de los apartados del observatorio. Bueno, kaixo denoi. Buenos días a todos y a todas. El siguiente bloque, Ezagutuz, está dedicado al conocimiento y a la información social. Aquí encontramos el centro de documentación desde el que se accede a un fondo documental especializado en políticas y servicios sociales que se actualiza de forma permanente. Dado su elevado número de registros, el catálogo cuenta con unos filtros que nos permiten ir refinando los resultados hasta localizar aquellos documentos que nos son más útiles o más pertinentes para nuestra necesidad de información. Asimismo, los registros contienen información sobre el contenido del documento, como palabras clave o resumen, que también nos ayudan en esta selección de los documentos más útiles. Desde aquí, igualmente, como todos los contenidos están disponibles en el catálogo, podemos acceder a ellos directamente cuando estén en formato electrónico o, si no, también los podemos solicitar y, en cualquier caso, siempre tendremos acceso al conjunto de los documentos que se encuentran en el centro de documentación. Por otro lado, nos podemos registrar y darnos de alta como personas usuarias del centro de documentación de manera gratuita y de esta manera podremos tener algunas funcionalidades de valor añadido, como por ejemplo disponer de un espacio personal en el que poder
guardar registros o guardar nuestras búsquedas. Pero, insisto, esto es opcional y totalmente gratuito. Por otro lado, siguiendo en Ezagutus, tenemos la revista especializada en servicios y políticas sociales, Zerbitzuan. Desde esta página accedemos tanto a los artículos como a los números completos de la revista. Como en el resto de secciones que hemos visto hasta ahora y manteniendo el mismo criterio, dispone de unos filtros específicos para este tipo de contenido que nos ayudan a localizar los documentos que nos pueden resultar de interés y desde la ficha del artículo podemos acceder tanto al artículo directamente como al número en el que está incluido. Una de las novedades del portal Beatus lo constituye la integración con el recién remodelado Directorio de Centros y Servicios Sociales, como ya ha comentado Arantxa. Este directorio tiene como objetivo centralizar la información que hasta ahora se encuentra en diferentes fuentes o plataformas, como los registros forales de servicios sociales. En la actualidad, el directorio cuenta con alrededor de 4.000 registros y está en permanente actualización. Supongo que si ya conocéis el directorio tal y como era hasta ahora, comprobaréis que ha habido un cambio importante. Se ha pretendido mejorar su amigabilidad y accesibilidad y entre sus puntos fuertes destacan unos filtros que mejoran las funcionalidades de búsqueda para, entre estos 4.000 registros, poder localizar de manera más intuitiva lo que estamos buscando. Por otro lado, la posibilidad de exportar los registros en diferentes formatos, como estamos viendo en el vídeo, pues en CSV, Excel, PDF, etcétera. Y por otro lado, y lo que marca realmente la diferencia es que además de disponer la información de los centros y servicios, también están geolocalizados, ¿no? Que hasta ahora no lo teníamos, y de esta manera podemos ir navegando por el mapa y localizar los centros de manera mucho más intuitiva, hasta llegar a aquel que nos interesa, y desde aquí mismo también podemos ver la ficha descriptiva con toda la información del centro. Siguiendo en Ezagutus, desde esta sección podemos también acceder a contenidos de actualidad, como son la agenda, la hemeroteca y la legislación. Estos contenidos se actualizan a diario. Este vídeo no está grabado hoy, por lo que se muestra aquí no es de hoy, pero bueno, todas las mañanas encontraréis la normativa y las noticias del ámbito de lo social más destacadas. En el caso de los medios se revisan diferentes medios, tanto del ámbito estatal como de la CAP, y la normativa se revisa la estatal, la de la CAP y de los 3 territorios históricos. Y siempre también con filtros específicos para cada tipo de contenido. Por último, en Ezagutus encontramos Topaketak, donde se integra la información relativa a los encuentros y jornadas impulsados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Además de concentrar todos estos eventos, para cada uno de ellos se ofrece toda la información generada en el transcurso del mismo. Así podemos ver el programa, los vídeos que se han generado o la documentación también desarrollada en el transcurso del evento. Y esto eran todos los contenidos de Ezagutus. Ahora pasamos a Berritus y, tal como ya han señalado la consejera y Arantxa, uno de los objetivos de Beatus tiene que ver con la promoción de la innovación en los servicios sociales. Y esto es lo que en esta plataforma hemos denominado Berritus. Por un lado, esta sección conecta con la plataforma ya existente sobre innovación en atención primaria. Y desde esta plataforma se puede acceder tanto a un banco de herramientas elaboradas o adaptadas por los servicios sociales de atención primaria, y por otro lado también se puede acceder a un banco de experiencias consideradas novedosas en materia de diagnóstico, planificación, intervención o evaluación en los servicios sociales de atención primaria. Asimismo, esta plataforma también cuenta con una biblioteca virtual de herramientas y buenas prácticas en servicios sociales, tanto a escala estatal como internacional. Volviendo al portal Beatus, la sección Berritus recopila también los proyectos de innovación, aquellos
proyectos tractores en materia de servicios sociales impulsados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Como en otras secciones que hemos visto, no solo aglutina o recopila esta información, sino que además para cada uno de estos proyectos ofrece la información descriptiva, así como la documentación generada en el transcurso del mismo. Por último, Beatus incluye como novedad, y como ya ha apuntado Arantxa, la integración con la publicación Gizarteratuz. Esta publicación de análisis y actualidad sobre servicios sociales se surgió en 2010 y hasta la actualidad se publicaba tanto en papel como en formato electrónico. A partir de ahora solo se va a publicar en formato electrónico. Y si bien continúa con algunos de los contenidos que ya elaboraba hasta ahora, como las reseñas o las herramientas, más allá de estos contenidos, Gizarteratuz apuesta por una serie de productos nuevos, como son los análisis, los monográficos y lo que hemos denominado puntos de vista. El primero de estos productos novedosos, análisis, como su propio nombre indica, constituye análisis breves elaborados por el observatorio a partir de investigaciones tanto nacionales como internacionales. Este producto se puede consultar en la propia plataforma o también, al estar en formato PDF, se puede descargar y bueno, permite su impresión y demás. Con un formato muy visual, estos análisis presentan la información más destacada, los resultados, los aprendizajes del informe, del estudio, de la investigación objeto de análisis. Otro de los productos novedosos de Gizarteratuz lo constituye los denominados monográficos. Como en el caso de los análisis, estos monográficos también están en formato PDF, por lo que además de su lectura en la propia web, también se pueden descargar. Estos informes, estos monográficos, versan sobre diferentes ejes temáticos del ámbito de los servicios sociales e incluyen información del tipo un breve análisis del estado de la cuestión del tema objeto de análisis, datos que ofrecen información cuantitativa que permite comprender las principales magnitudes del tema objeto de análisis, reseñas de libros, recursos, etcétera, de especial relevancia en torno al tema analizado, y un apartado de experiencias que recoge iniciativas consideradas buenas prácticas relacionadas con el tema del monográfico. Por último, otra de las novedades de Gizarteratuz consiste en la grabación de conversaciones entre agentes considerados de interés en las diferentes temáticas del ámbito de lo social. Este producto lo hemos denominado Puntos de Vista y aspira a ser un instrumento al servicio de la reflexión, debate y generación de conocimiento en materia de servicios y políticas sociales, en la línea un poco del espacio que tenemos ahora a continuación, en la línea de la mesa redonda. Todos estos vídeos se suben a la plataforma con subtítulos en castellano y en euskera, entonces, independientemente del idioma en el que transcurra la conversación, estarán disponibles en ambos idiomas. Y bueno, hasta aquí la presentación de lo que tendrá y hará el Observatorio Vasco de Servicios Sociales Beatuz. A partir de aquí solo nos queda animaros a que entréis en él, a que hagáis uso de sus productos y servicios, ya que solo de esta interacción es lo que le dará sentido realmente a esta herramienta. Y bueno, igual antes de pasar a la mesa redonda del espacio de reflexión, no sé si tenéis alguna pregunta relacionada con los productos de Beatuz. Igual lo paro ya, ¿no? Ya está, que empezamos en bucle aquí. Vale. No sé si alguna cosa que no haya quedado clara o que queráis comentar o si os animáis. Y en todo caso recordar que está Eso es. y estamos ahí. Ya está abierta, así que, bueno, ya está accesible al público, así que
Cualquier duda que tengáis también nos podéis contactar a través de la web y estaremos encantadas. Bueno, mila esker. Todas. Este rato no es una improvisación, ¿eh? Este rato es para digerir lo que es la herramienta que nos acabáis de presentar. Es que ricasco. Bueno, egun on guztioi, soy Adriana Martínez, vengo de APTES, la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, y la verdad es un gusto cuando vemos que la tecnología es una herramienta y no un propósito final, una herramienta en donde podemos conectar y compartir y generar conocimiento quienes estamos alrededor de los servicios sociales. Bueno, me toca moderar esta mesa y me han dicho que tengo 1 hora para hacerlo. La idea es estructurar con una conversación con este, como bien habéis dicho, grupo de lujo, la conversación como en 2 bloques. Un primer bloque en el que vamos a hablar de efectivamente cuál es la relación desde vuestros distintos ámbitos con los servicios sociales. Y un segundo bloque en el que sí que me gustaría que ya fuéramos a lo concreto. ¿Qué valor aporta esta herramienta para vuestra actividad profesional? Voy a presentaros. Arkaitz Fullaondo. Eres vicedecano de Ordenación Académica en la Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social de la UPV. Jaime García Moreno, coordinador del área de conocimiento de Fundación A.
Arantxa Aldá, jefa de información del Diario Vasco. Javier Castro Espila, investigador principal de Gizalab Fundazioa. Y Boni Cantero, directora del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz. Bueno, egun on guztioi eta esker. Buenos días a todos y a todas. Lo que vamos a pasar conversando. Arkaitz, en esta parte de cómo conectar los servicios sociales con otros ámbitos, sí que quisiera que nos dieras tú un poco la primera bola. Tú te dedicas a investigar y llevas unos años ya dedicado a eso y analizando, bueno, pues diversos ámbitos relacionados con lo social. ¿Cuál consideras que es o que debería ser la relación entre los profesionales de los servicios sociales, los propios servicios sociales y la investigación? Bai, lehenik eta behin uste dut. Sí, en primer lugar, creo que es importante contextualizar la investigación. ¿Por qué es importante la investigación? Considero que es un elemento fundamental. El contextualizar el motivo, el por qué. ¿Y por qué es necesaria la investigación? Lamentablemente, de un modo u otro, en el ámbito del trabajo social, de los servicios sociales, ha habido una distancia entre el mundo de la investigación y este trabajo social, que se ha centrado sobre todo en la intervención. Y en el caso de los investigadores, pues hemos ido por otras líneas, con nuestras observaciones, nuestros diagnósticos. Ha habido un distanciamiento. Afortunadamente, a día de hoy, esto está cambiando. Está cambiando. Y vemos cómo cada vez tenemos más información a nuestra disposición, a lo cual la tecnología ha hecho una gran contribución. Y también creo que dentro del ámbito de las políticas sociales se entiende que necesitamos investigación por la gran transformación que se está dando también a nivel de necesidades y porque también es necesario para poder planificar, para poder evaluar, necesitamos nuevos sistemas innovadores. Nuestro mundo ha cambiado en estas últimas 2 décadas y seguramente será muy diferente al mundo que tengamos dentro de 2 años, pero ante tantos cambios necesitamos ser resilientes y para esto necesitamos investigar. ¿Y para qué investigar? Investigar para generar conocimiento, pero cuando hablo de generación de conocimiento, no me refiero a generar conocimiento de una forma caótica. Tenemos que entender que hay diferentes funciones y podemos tener 2 tipos de investigación. Lo que sería una investigación más básica, que tiene como objetivo generar conocimiento sobre algo que es desconocido hasta el momento, poder conocerlo. Y después tenemos la investigación aplicada. Es decir, una investigación en un campo en el que ya tenemos un conocimiento y se utiliza para poder hacer cosas. Y esto siempre se ha centrado en algo que, bueno, yo suelo preguntar a mis alumnos y alumnas. Bueno, si introducimos investigadora en Google, ¿qué vemos? Pues una persona con una bata en un laboratorio, ¿no? No vemos a una persona realizando una encuesta en servicios sociales, por ejemplo. Y en nuestro caso, creo que estamos investigando cada vez más en el ámbito de los servicios sociales precisamente para poder detectar qué está sucediendo, para entender las nuevas necesidades y también para investigar qué tipo de intervenciones deberían realizar los profesionales del sector para poder hacer una buena planificación. Es decir, estamos investigando, por un lado, cuáles son las necesidades, pero también estamos investigando los propios métodos, las metodologías, las técnicas, los protocolos de la intervención social y del trabajo social. Tenemos, por lo tanto, esa investigación general y esa investigación aplicada. Y yo entiendo que ahí está la clase. ¿Quién investiga? Siempre solemos tener un dilema, ¿no? Los y las trabajadoras sociales no investigan y tienen que investigar. Bueno, pues según, ¿no? Porque entiendo que tienen que cumplir con su función en los servicios sociales a través de intervenciones para poder satisfacer las necesidades de las personas usuarias.
Y esto siguiendo las políticas que están establecidas. ¿Quién tiene que investigar? El mundo académico. En este caso, yo soy miembro de una universidad, pero también tenemos asesorías sociales, consultorías. Y creo que aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, SIS es un buen ejemplo de ello. Normalmente, en el mundo académico nos centramos más en una investigación más general y en consultorías, asesorías es donde ya tienden a la investigación aplicada, donde se da lo que nosotros denominamos transferencia. Y esta transferencia es clave y es lo que genera esa conexión entre el mundo de la investigación y las personas responsables, en este caso de los servicios sociales. La transferencia es ese elemento de conexión. Si no hay transferencia, continuaremos como hasta ahora, como hasta hace bien poco, nosotros por nuestro lado, haciendo nuestros artículos, nuestros trabajos de investigación, nuestras tesis doctorales, y por otro lado, la gente que está trabajando en los servicios sociales, cada uno por su lado. Por lo tanto, en mi opinión, debe existir una relación entre las personas investigadoras que somos quienes vamos aprendiendo, vamos analizando a través de nuestras metodologías y vamos generando ese conocimiento, y tenemos herramientas además para el diagnóstico. En el caso de las personas profesionales de los servicios sociales, son personas que trabajan con esas realidades y a través de la transferencia se debe dar una colaboración, un intercambio. Las personas que están en los servicios sociales deben ser conscientes del propósito de los trabajos de investigación, y las personas que están participando también en estos trabajos de investigación deben ser conscientes de la aportación que hacen las personas que trabajan en servicios sociales aportando datos, y también estas personas profesionales deben ser capaces de decir a las personas investigadoras: estas son mis necesidades. Esta es una clave para que se dé la transferencia. Pues quizá lo vamos a ligar con la pregunta que tengo para ti, Jaime, porque sí es verdad que muchos autores argumentan que la gestión del conocimiento es esencial para consolidar el sistema de servicios sociales. Pero, ¿crees que el conocimiento que se genera en la intervención fluye hacia otros ámbitos, fundamentalmente la investigación, y viceversa, desde la investigación fluye hacia la intervención, que es esa cuestión de la transferencia que Arkaitz nos estabas poniendo un poco ahí el foco, ¿no? Pues, a ver, Adriana, yo sí que creo que se están dando bastantes experiencias, ¿no? Iniciativas que sí que tratan de que el conocimiento fluya de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Pero yo sí que me sale una mirada un poco crítica, o por lo menos de mayor ambición, ¿no?, en relación a lo que tendríamos que tratar de desarrollar. Yo creo que a veces todavía pecamos de falta de inversión en el ámbito de generación de conocimiento, sobre todo en el ámbito privado, igual no tanto en el ámbito público. Pecamos de falta de hibridación entre profesionales y entre diferentes agentes. Yo creo que falta también a veces un sentimiento de pertenencia, ¿no?, al sistema único que tenemos, y que se sustente ese sentimiento de pertenencia en la transferencia de información, conocimiento de una manera ágil, pública y en abierto, ¿no? Y creo que incluso todavía se dan a veces pequeñas situaciones en las que se considera el conocimiento como un bien más privado, más de un agente, y que le genera un elemento diferenciador con respecto a otros agentes, ¿no? Y entonces de ahí igual no fluye como pudiera o como debiera. Entonces, yo creo que comparto la mirada que decías de que es clave el conocimiento y su transferencia para la consolidación del sistema, pero yo creo que es un reto complejo, ¿no? Creo que hay que analizar la práctica y hay que transferirla para la transformación de otras prácticas, y también creo que hay que analizarla para transferirla a generar cambios y tomar decisiones para generar cambios en el ámbito más macro o meso, ¿no? Y también poner el foco en las no prácticas, ¿vale? O sea, analizar la práctica, pero también esos espacios que están desatendidos o no suficientemente atendidos, y que requieren poner el foco para ver cómo modificamos nuestras políticas, nuestros servicios, nuestras prestaciones. En relación con el
contexto. Yo sí que creo que además es un momento o hay elementos que a mí me parecen que son claves para apostar por esto de transferir el conocimiento, ¿no? Por un lado, ya hace un tiempo que aprobamos este decreto de cartera y el mapa, que además identificaba servicios nuevos o que estaban muy poco desarrollados, y yo creo que hay que poner el foco, ¿no? No tanto para modificar la propia norma o para elaborar normas nuevas de servicios, sino para generar modelos de intervención de manera compartida, de manera colaborativa y que con un carácter flexible nos permitan ir adaptándonos, ¿no?, a las respuestas que damos. Yo creo que el COVID fue un estupendo laboratorio de pruebas en clave de dar forma o dar respuestas de formas diferentes, ¿no? Y desde ahí analizar los éxitos para transferirlos o haber visto también un poco las costuras o los fracasos que tenemos en relación con ciertos servicios para llegar a transformarlos, ¿no? Y por último, bueno, como otro elemento clave, me parece que para el desarrollo de los retos que tenemos del sistema, bueno, pues la generación de conocimiento y la sistematización del mismo y su transferencia tienen mucho que aportar, ¿no? Ya sea para el desarrollo del modelo comunitario de atención en el ámbito de personas mayores o hacia la inversión de la pirámide de atención, ya sea el fortalecimiento de la red de atención en el ámbito de exclusión o de la mejora de la articulación entre primaria y secundaria, ya sea por apostar por el impulso del modelo de vida independiente y desinstitucionalización de las personas con discapacidad, ¿no? Me parece que esos son retos que requieren de conocimiento compartido. Y por acabar, si me da tiempo, igual como algún apunte de anclajes, ¿no?, o motores que pueden ayudar a ello. Me parece que tenemos que dedicarle tiempo a pensar en los diseños metodológicos, ¿no?, de cuando generamos conocimiento. Hay que incorporar adecuadamente a los diferentes profesionales, por perfiles, por niveles, por espacios de atención. Creo que hay que poner claramente el foco en las personas que están haciendo intervención directa, atención directa, que a veces se quedan fuera de estos espacios, y creo que hay que asegurar la presencia de las personas usuarias, ¿no?, del sistema y de su entorno, y no solo mediante las entidades sociales representativas, sino directamente, ¿no?, por parte de ellos y de ellas. Y otro elemento, pues igual también mirar el foco de la financiación, ¿no?, en la prestación de servicios, para que las entidades que desarrollan servicios puedan disponer de recursos no solo para la atención en los servicios, claramente para mejorar los sistemas de gestión y de apoyo, pero también para destinar recursos a la evaluación, a la formación de los y las profesionales, a la sistematización del conocimiento desde la práctica que tienen. Y por último, igual también quitar un poco ese miedo a salir mal en la foto, ¿no?, o a las prácticas igual no del todo exitosas que estamos haciendo, y no sé, partir de la realidad de que se aprende seguramente mucho más de los errores que de los aciertos, ¿no?, y que poner en el escenario o poder visibilizar las cosas que no estamos haciendo tan bien, pues también permite crecer. Pues hay tarea. Sí. Muy bien. Arantxa, eso. Tú que vienes de la comunicación, a ver si nos das un poquito de luz, porque sí que la percepción y el reflejo de los servicios sociales es algo delicado. ¿Tú cuál crees que es la percepción que tiene la ciudadanía de los servicios sociales? Y no solo eso. Tú que también vienes del medio que genera esos mensajes, ¿qué imagen difunden los medios de este sistema? Y también voy a aprovechar para preguntarte, porque supongo que no será fácil para quien tiene que escribir la noticia, redactar, recoger algo que pasa, de alguna manera, ¿qué problemas tenéis para obtener una buena información que emitir a la ciudadanía? Bueno, respecto a la imagen que percibe la ciudadanía de los servicios sociales, yo creo que esa imagen ha cambiado, está cambiando.
es un cambio bueno, que se viene construyendo, yo creo que en los últimos años, ¿no? Un poco como el sirimiri que acaba calando, ¿no? Pero muy asociado, yo creo que a las leyes que han aprobado derechos universales, ¿no? Que para la gente en la calle, si les hacemos una encuesta, probablemente sigan sin saber qué significa una ley de dependencia o una ley vasca de servicios sociales, pero en su vida diaria, en la práctica, ya se han hecho un hueco, ¿no? Entonces, en ese imaginario colectivo, los servicios sociales han estado muy asociados durante mucho tiempo a unos servicios ajenos, ¿no? A una vida diaria, ¿no? Yo creo que es algo que solemos comentar muchas veces, ¿no? Cuando a alguien le duele la cabeza al médico, no tiene duda a dónde acudir, ¿no? Pero cuando alguien tiene un problema de soledad, todavía quizá no tengamos tan claro a dónde tenemos que acudir. Y creo que cada vez tenemos más claro a dónde tenemos que acudir. Vuelvo a la idea un poco de esos servicios universales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una ley de dependencia haya aprobado prestaciones para los cuidadores y que ahora mismo, cuando una persona necesita ser cuidada, sepa que le corresponde un apoyo, sepa a dónde tiene que acudir. Eso es un cambio fundamental, ¿no? Entonces, esos servicios sociales cercanos a la comunidad, que antes también lo eran, no digo que no lo fuesen, pero la percepción sí ha cambiado y yo creo que la ciudadanía es más exigente con los servicios sociales precisamente por eso, porque sabe que son un derecho, entonces lo reclama. Cosa que antes, probablemente estuvieran asociados más a unos derechos de otros, de la gente que tenía necesidades. Y yo creo que, sobre todo, y también por la pandemia, no solo por la pandemia, pero la sociedad ha asumido que tiene necesidades. Por las buenas o por las malas, ¿no? Hay unas necesidades que llegan, ¿no? Una dependencia que llega, unos cuidados, un envejecimiento, y se han convertido en ciudadanos, diría yo, que más exigentes con sus derechos, lo cual creo que es bueno. Y que también eleva el listón para esos servicios sociales, ¿no? Para responder a esas crecientes demandas que en una sociedad envejecida pues son inmensas, ¿no? Respecto a la imagen que difundimos los medios de comunicación, es una pregunta más difícil de responder porque exige un titular más de trazo grueso y es complicado que yo hable también en conjunto de los medios de comunicación. Puedo hablar mejor del trabajo que se hace desde el Diario Vasco. Pero bueno, en general, en líneas generales, yo creo que los medios de comunicación, en ese proceso de cambio, en esa percepción de servicios sociales, estamos contribuyendo a ello, ¿no? En un ejercicio, diría que diario, ¿no? de masticar y traducir toda la ingente información que llega. Por ejemplo, los servicios sociales yo creo que son un ejemplo de sector que se evalúa, se autoevalúa, que publica informes. No diría que es un sector especialmente opaco en ese sentido. Entonces, los medios tenemos que estar ahí y cada vez nos lo exigen también más a nosotros, ¿no? Nos exigen que en un mundo sobreinformado nosotros mastiquemos esa información para que la gente conozca de la forma más sencilla posible de qué les estamos hablando. Y eso, por ejemplo, nosotros lo detectamos con un chivato que es un poco malo a veces, pero también a veces bueno, en nuestros medios digitales, por ejemplo, que podemos tener toda la información al segundo de qué se está leyendo, qué no se está leyendo. Los lectores, y me imagino que eso será común a todos los medios de comunicación, cada vez piden más una información muy básica, muy práctica más que básica. Por ejemplo, si se aprueban nuevas ayudas de apoyo a las familias, toda la información que les sirvamos respecto a dónde pedirlas, cómo solicitarlas, a quién le corresponde, se devora. Y se devora no de una forma sin necesidad. Yo creo que es precisamente porque hay una necesidad de conocimiento de esos derechos.
Continúo, si quieres, por la parte un poco de la necesidad que los medios, para poder hacer esa labor, ¿no? Los medios de comunicación necesitan periodistas especializados, ¿no? Y ahí es donde más dificultades podemos tener, ¿no? Porque hay medios de comunicación que mantenemos, ¿no? Esa apuesta por un periodismo especializado y otros que evidentemente por la competencia que existe hoy en día y por las dificultades que atraviesa la profesión en general, pues bueno, no pueden permitirse el lujo, entre comillas, de poder mantener periodistas especializados. Y eso es fundamental, por ejemplo, a la hora de transmitir el trabajo, por ejemplo, que se hace desde unos servicios sociales en un sector en concreto, ¿no? De ahí que nosotros siempre intentemos sacar pecho de ese esfuerzo especial que hacemos, otros medios también lo hacen, de seguir muy atentamente el trabajo que se hace desde los servicios sociales para canalizar, para transmitir en esa cadena, ¿no?, invisible, desde la investigación, la generación del conocimiento, el trabajo diario que se hace en todos los lugares donde se trabaja con esos derechos sociales para que lleguen a la ciudadanía. Muy interesante. Muchas gracias, Arantxa. Javier, tú que te dedicas a la innovación social. Bueno, como compartimos espacios y efectivamente tú a un grupo de personas numeroso, y aquí presente también muchas de ellas, efectivamente la innovación social son cambios, provocar cambios. ¿En qué se materializan esos cambios? A tu juicio, ¿en qué ámbitos se está dando esos cambios, esa innovación social en los servicios sociales? Bueno, gracias por la invitación a compartir este momento. A ver, un primer comentario. Yo he identificado 85 definiciones de qué es innovación social, con lo cual es difícil decir en qué se materializa de una manera así clara y consensuada. Pues yo sí diría que la innovación social podemos decir así en general, que se materializa en la generación de productos, procesos, metodologías y servicios nuevos o mejorados que tienen que ver con crear mejores condiciones de inclusión social para grupos vulnerables o en condiciones o potencialmente vulnerables, ¿no? Que hoy no lo son, pero mañana pueden serlo. Entonces, la innovación social como característica principal, diría yo, a pesar de estas discusiones sobre qué es la innovación social, diría que tiene que ver con esta generación de productos, métodos, servicios que permiten la inclusión, muy orientado a lo que es estas políticas más globales de la cohesión social, ¿no? Entonces, este sería ¿en qué se materializa? Pues en esto, ¿no? Diría yo así rápidamente. A cosa de que algunos me digan, no, eso no es y no sé qué. Pero bueno, en principio esa sería la primera idea. La segunda idea yo diría es que la innovación social sí que produce un fenómeno que tiene que ver con esto que tú decías de la traducción. Las necesidades sociales son como fuerzas mudas y transformar la necesidad en demanda y la demanda en innovación es el proceso de la innovación social. Hay necesidades que no logran estructurarse, sobre todo en particular los grupos vulnerables, no logran estructurar sus demandas. Y este es un problema, es decir, de manera tal que se escuche por la política, que sea incluido como parte de la lógica de los servicios sociales, con lo cual ahí la innovación social tiene un papel bisagra en términos de interpretar la demanda, la necesidad, estructurarla en demanda y generar productos y métodos y procesos y servicios que puedan atender a esto, ¿no? Yo creo que esa es una característica bastante difundida lo que es la innovación social. ¿En qué ámbito se genera? Pues esto es otro debate, pero en principio yo diría, pues, tercer sector, por supuesto, ¿no? Genera bastante innovación social y también bastante intervención social, que no es innovación. Es decir, no hace falta crear nuevos productos siempre. A veces, si se hace bien, ¿por qué cambiar, no? A veces no hay que innovar. Ese es un tema importante, a veces no hay que innovar.
La otra cuestión, yo diría que sí que es interesante lo que hace la universidad en términos de innovación social. Ahí hay un tema muy potente sobre, bueno, mencionabas algunas cuestiones sobre este tema, ¿no? Aplicar la investigación, la evaluación, la transferencia, el conocimiento, etc. Ahí hay un tema en donde también se produce bastante innovación social y está bastante opaca desde mi punto de vista en términos de cuál es el papel de la universidad en los procesos de innovación social. La empresa genera innovación social, toda la cuestión corporativa, pero también trabajos digitales, la digitalización de los servicios sociales y del cuidado, por ejemplo, es un tema bastante potente y la empresa tiene mucho que decir en ese papel, ¿no? Por tanto, ¿dónde se genera? Pues se genera en bastantes ámbitos. El problema de esto, yo diría, es que no tienes un sistema homogéneo, claro y preciso sobre qué es la innovación social. Yo diría que ahora, el último, y derivado de la pandemia además, yo diría que hay un giro ecosistémico de las políticas sociales. El giro ecosistémico consiste en estructurar las innovaciones en un ámbito, creando ecosistemas que permitan traducir, comprender e impactar mejor tanto en la sociedad como en las políticas, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿de dónde los servicios sociales o el sector político aprende de cuáles son los problemas? Y este es un tema, ¿no? Como por ejemplo, típica discusión en una época era, ¿por qué un político que no es experto en biotecnología habla de biotecnología? ¿No? Ese es un tema, ¿de dónde saca la información para hablar de biotecnología? Bueno, lo mismo pasa en las ciencias sociales y en las políticas sociales, ¿no? Entonces, eso es un tema interesante de la innovación, donde produce este tipo de traducciones hacia la política, y es ahí donde los servicios sociales tienen mucho que decir. Capturar estas innovaciones, traducirlas, transformarlas en servicios, ese es un tema importante. Algo que se comentaba sobre el tema que decíamos de la experimentación, ¿no? O sea, tú puedes experimentar y ver qué funciona y qué no funciona. Un servicio social no puede incluir una idea, no puede incluir una especie de aventura. Hay que testarlo, hay que ver que funciona, y una vez que funciona, que se escala, etcétera, en ese momento puedes pasarlo a los servicios sociales. Es decir, no es tan fácil pasar las innovaciones automáticamente a los servicios, y además no es aconsejable tampoco, porque una innovación interesante que funciona en un grupo de 30 o 40 personas, que funciona muy bien, cuando cambias la escala a 2.000 o a 3.000 o a 10.000 personas, el cambio de escala cambia las condiciones y entonces a lo mejor falla en el servicio. Entonces los cambios de escala sí que tienen importancia, y ese tema de la transferencia, la escalabilidad, etcétera, tiene importancia. Por tanto, yo sí creo que ahí hay un tema bastante trabajo, como decías tú recién, o sea, mucho trabajo que tiene que ver con este tema de experimentar, evaluar, escalar las innovaciones para luego ser asumidas o asimiladas o adoptadas por los servicios sociales. Entonces sí que hay innovaciones, pero bueno, tiene este proceso lento, ¿no? de absorber por parte del servicio público estos procesos innovadores. Por otro lado, yo creo que sí es cierto que, en función de lo que decían los colegas, hay un tema digamos, de endogamia en el proceso. O sea, la universidad investiga para la universidad, cuando publican para otras universidades. Si ves, las redes de investigación universitaria son entre universidades. Si ves, el tercer sector habla con el tercer sector. O sea, hay silos de este tipo, ¿no? Por eso digo el giro ecosistémico de la política. Pero también tiene que ver con esta cosa de los profesionales de mezclarse. Cuando tú tienes dos sistemas aquí, cuando trabajan profesionales del mismo sector, son muy eficaces, porque tienen proximidad cognitiva. Saben de qué hablan, no tienen que explicarse nada, ya conocen el sector y apuntan. Cuando tienes diversidad de profesionales que vienen de sectores muy distintos, el problema de hablar el mismo idioma te lleva mucho más tiempo. Es más creativo, pero tiene un impacto más a largo plazo, ¿no? Entonces ahí tienes un tema que tiene que ver con la innovación, que es mezclar diferentes. Tiene efectos de menos eficaz, es menos eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo más fácil. Nos juntamos entre los que ya conocemos el tema y abordamos de mucho más eficaz eso, pero es menos innovador. Entonces hay que elegir ahí cuestiones, ¿no? Con lo cual ya nos sale una recomendación de uso para Beatus. Hay que mirar en etiquetas distintas a las de tu práctica habitual, ¿no? Al menos X veces al mes. Tú lo dices más fácil que yo. Boni, tú estás en la intervención social
y yo creo que, bueno, Arkaitz ha empezado con la transferencia, Jaime, tú has recogido ese guante y has señalado cuestiones. Arantxa nos decía, oye, al final de la noticia pongamos el número de teléfono, el quién y lo concreto. Y efectivamente, cuando Javier nos decía, bueno, ojo con qué llevamos a la práctica, porque, bueno, pues la escala importa. Desde tu punto de vista y, bueno, con todo esto que hemos escuchado, ¿cómo hacemos para transferir este conocimiento al día a día del equipo que te toca a ti liderar? Y perdona, y voy a aprovechar y así ya haces del tirón. Y viceversa. Y cómo tu equipo y tú podéis compartir esa vivencia. Creo que, no sé, me anotaba cosas cuando oía esta mañana la presentación, porque la verdad es que es un lujo de observatorio todo lo que ya lo que nos aporta y lo que nos va a aportar, porque lo entiendo como una necesidad, ¿no? Y vivía como una situación un poco paradójica, ¿no? De todos y todas pensando que podemos multiplicar todos los esfuerzos en mejorar la calidad del sistema de servicios sociales, pues con esa transferencia, y que sin embargo no tenemos tantos momentos de encuentro como pensamos, ¿no? O por lo menos a mí me parece que podrían ser muchos más y más facilitadores, ¿no? Yo creo que hay algo que es muy importante y es trabajar el vínculo, ¿no?, entre profesionales de la intervención social, entre las propias instituciones, o al menos a mí desde lo local lo que me toca, ¿no?, y desde la universidad, desde consultorías, desde investigación, ¿no? Pero creo que hay que, en mi opinión, ¿no?, hay que trascender un poco este tema de la transferencia de conocimiento, ¿no? Creo que como servicios sociales, o por lo menos me toca un poco visibilizar y poner esto en valor, hay que trascender esa idea de que el conocimiento viene de la universidad y nosotros tenemos la práctica, porque hay mucho conocimiento en la práctica, hay mucha generación de datos y de sistematización de datos en la práctica que no se aprovecha desde el entorno más, ¿no?, de la universidad, de la investigación, que a veces sentimos que en el momento de la demanda, de lo que es la demanda a la oferta, el lenguaje no es común. Nosotros, yo puedo decir, porque creo que no es diferente de lo que pasa en otros ayuntamientos, respondemos a lo largo del año a una petición de datos increíble de muchas instituciones a nivel estatal, de comunidad, de algunos datos que no sabemos realmente de qué estamos hablando. Quiere decir que el lenguaje todavía es discutible. Yo creo que, por ejemplo, el observatorio, eso que hablaba la consejera del rigor, nos puede ayudar, ¿no?, a utilizar el rigor en la información, en la sistematización de datos. Pero yo creo que tendríamos que trascender el hablar de la transferencia para hablar de una coproducción del conocimiento, porque si no, no nos vamos a encontrar en ese vínculo, y porque además creo firmemente que la investigación, igual que la evaluación, es una función también de los equipos de servicios sociales. O sea, que hay que trascender con las propias y los propios profesionales que esa función de la atención, la intervención, va más allá, y que esa función que está en nuestras disciplinas, además de la investigación, tiene que estar, y que tiene que haber más producción también, pues, de artículos científicos de las propias profesionales. Yo creo que tiene que ser una coproducción de conocimiento un poco como estrategia, que tiene que ser desde metodologías aplicadas, ¿no?, desde aplicadas en la intervención, que es donde menos estamos haciendo investigación, y tiene que ver con metodologías participativas, donde nos sintamos copartícipes, y además tenemos experiencias que construyen además la intervención, que construyen la disciplina, porque además, bueno, pues a veces tenemos una cierta fragilidad en las disciplinas en las que nos reunimos, ¿no?, en servicios sociales, pero que requiere ese cambio de mirada también, y que requiere que seamos capaces de que en los equipos se generen espacios también donde reflexionar, analizar y deliberar, y no solo esa atención muy reactiva que tenemos en servicios sociales. Yo creo que hay, además, aprovechar las experiencias que tenemos, o sea, visibilizar las buenas prácticas en
en Beatus nos está ayudando a ese intercambio entre, por ejemplo, entre ayuntamientos en la atención primaria, ¿no? Y además también es muy satisfactorio verte ahí con experiencias de buenas prácticas, ¿no? Pero creo que la universidad tiene que reconocernos en ese sentido, nosotros tenemos que reconocernos, quizás perder un poquito de humildad también, porque vamos siempre de excesivamente humildes en ese sentido, y que tenemos experiencias, hemos tenido experiencias con la Facultad de Trabajo Social, ¿no? de IAP, de Investigación, Acción, Participación, y además con una metodología de supervisión analizando mejoras en la atención primaria que ha sido exitosa, que ha sido muy satisfactoria para las profesionales, que eso es muy importante, donde han participado durante un año generando conocimiento y conclusiones que nos han dejado muchas tareas a responsables técnicos y políticos, y también que pueda ayudarnos esas conclusiones en lo que puede ser el cuidado de las profesionales, porque las profesionales ahí se han sentido copartícipes de esa investigación, desde esa investigación, acción, participación y además con una metodología de supervisión, que más queríamos, ¿no? Y se han sentido también satisfechas del trabajo que estaban realizando y como interpeladas, ¿no? En esa necesidad de seguir mejorando. Entonces yo creo que nos sentimos más interpeladas también, ¿no? Y más cercanos cuando la evaluación tiene que ver y la investigación con aspectos de la práctica de la intervención social, porque ahí es donde realmente en el cada día, ¿no? surge, que vemos, por supuesto, la necesidad de la investigación de datos y sistematizamos y recogemos muchísimos datos que ojalá el observatorio también nos ayude en eso, ¿no? En tener un sistema de información potente, porque seguramente eso le va a dar pues más robustez al sistema de servicios sociales, ¿no? Yo todavía soy un poco más pesimista en el tema de la imagen de los servicios sociales, ¿no? Creo que nuestra imagen no es buena, no es la adecuada, no es la que queremos transmitir, que ni estamos sabiendo llegar, ni seguramente los medios, bueno, pues la falta a veces también de especialización, ¿no? En algunos espacios, y que ganar en ese sentido en rigor, ¿no? En rigor, en evaluación y en investigación y en fundamentación de lo que hacemos, de por qué hacemos lo que hacemos y qué tenemos que dejar de hacer o qué tenemos que impulsar, pues puede ayudarnos a ganar confianza en la ciudadanía, que es lo que nos falta, ¿no? Porque pues tenemos que reconocer que hay muchas personas hoy en nuestras ciudades que no acuden a los servicios sociales porque no sienten que los servicios sociales podamos ayudarles, ¿no? Entonces, esa imagen seguramente mejoraría con un cambio de mirada, ¿no? Pero eso es verdad que requiere recursos humanos y requiere recursos económicos. Y bueno, pues a veces podemos hacer más esfuerzos y a veces pues llegan momentos de pandemia que nos hacen temblar a todos en este. Pero bueno, también nos empodera en ese sentido. Yo me alegro, por ejemplo, que aparezca el tema en Beatus de la ética de la intervención social, porque creo que también es un aprovechamiento importante, lo digo desde el conocimiento de los comités de ética en los que participo, porque también está aportando, ¿no? Esa parte de conocimiento, de recomendaciones, también desde esa perspectiva de la búsqueda de la excelencia, ¿no? Desde la dignidad, y que se tenga esa mirada y que se incorpore también la cuestión ética en la investigación, en la recogida de datos y en la aportación que hacemos, creo que también es muy importante, ¿no? Yo creo que esos desafíos, que esas metodologías participativas, además de la participación de profesionales, pero desde el primer momento, cuando estamos diseñando esa investigación, ¿no? En la que podemos, no sé, pues compartir que va a responder a necesidades de la intervención y también a necesidades de la universidad y de consultores con los que trabajamos. Yo, por lo menos, tengo la suerte de trabajar con muchos de vosotros y de tener, bueno, un equipo con esa mirada, pero realmente creo que podemos hacer mucho más. Es importante también eso que decíais, que no es el tercer sector con el tercer sector, la institución pública con la institución pública, el buscar esos espacios de confluencia en los que todavía hay pues desconfianzas, porque hay desconfianzas en esa gestión de la información entre todos, ¿no? Y el rigor a veces de titulares que podemos ver que están pues fundamentados, desde luego, no en la investigación, sino a veces en la percepción o en datos aislados que no nos ayudan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me toca poner en valor, ¿no? Ese capital que son las profesionales, porque son la pieza clave del sistema y en la atención,
y que creo que podemos hacerlo, ¿no? Muy bien, es que ricasco. Pues si os parece bien, ahora nos fijamos en Beatuz. ¿Qué papel va a tener Arkaitz en reforzar la investigación en servicios sociales? ¿Qué crees tú? Pues para mí, en primer lugar, enhorabuena. Enhorabuena por crear este observatorio, esta herramienta, a todo el equipo que lo ha creado, porque a la hora de preparar este mesa redonda, pues nos dieron acceso a ello. Se verá en más de una ocasión cuando yo entré en Beatuz y pude ver en qué consistía, dije, ostras, vaya herramienta, vaya medio tan potente que se nos ofrece. Ya directamente vi que en el grado de trabajo social ya pude ver una asignatura completa que podemos trabajar con esta herramienta, por ejemplo. Y antes quizá, como la información ya está creada, ahora el alumnado puede hacer algo más con esta herramienta. No solamente tendrán que perder tiempo en la búsqueda de la información, sino que hemos dado un paso cualitativo hacia adelante, porque podrán utilizar, gracias a la tecnología, un trabajo ya lo tendrán hecho a través de Beatuz. Por tanto, es una innovación adicional. Y en cuanto al trabajo social y los servicios sociales, en las políticas sociales, los que trabajamos en investigación, siempre hemos tenido y tenemos un problema. Bueno, yo normalmente hago investigación cuantitativa, por tanto el problema es mayor, porque la investigación relacionada con el trabajo social, los servicios sociales, siempre se ha ubicado más en el ámbito cualitativo, aunque eso se está transformando. Pero el problema que siempre hemos tenido es dónde encontrar la información. ¿Dónde está la información? Por ello, últimamente, a menudo, lo que hemos solido hacer es investigaciones sociológicas para investigar sobre los servicios sociales, tener muchos datos sociodemográficos, la desigualdad social, etcétera. Pero para poder investigar en torno a la intervención, cuánta gente trabaja en los servicios sociales, cuántas residencias existen, de qué tipo son, por poner un caso, ¿dónde buscar esa información? Ahí, por ejemplo, también vemos que en nuestro grado, pues un grupo de alumnos y alumnas puede decir, bueno, quiero hacer una investigación sobre dependencia, quiero analizar las residencias de Euskadi. Decimos, ostras, datos, ¿dónde podemos encontrar los datos, no? Y, por tanto, en Beatuz, o lo que nos ofrece Beatuz, es una referencia. Yo, por ejemplo, si quiero hacer una investigación sobre demografía, acudo a Eustat, al INE también. Si quiero investigar sobre la desigualdad social, pues como ya sé, pues voy a EPDF, pero ya tengo que saber dónde está, tengo que entrar en la página web. Es decir, ahora lo tendré todo aquí, en Beatuz, tendré aquí la información, pero es que además podré relacionar diferentes dimensiones. Es decir, para buscar datos sobre dependencia no tendré que ir a un sitio, a un lugar, y si quiero datos sobre el proceso de envejecimiento y quiero hacer su análisis, no voy a tener que buscar sus datos en una fuente diferente. No tendré que ir a otra fuente. Es decir, los podré mezclar, relacionar, podré también mezclar la política social, la realidad social, la intervención social que se realiza en un ámbito concreto también, las buenas prácticas o las prácticas innovadoras que aparecerán en la página web. También podré ver otras investigaciones que se han hecho al respecto, poder consultarlas. Todo lo voy a tener sin salir de esa página web. Eso lo que te ofrece es el ahorrar un montón de tiempo haciendo búsquedas. Y todo ese tiempo que ahorras puedes utilizarlo para pensar otras cosas, para poder hacer otras cosas. Esa es la clave fundamental, porque al fin y al cabo nosotros siempre decimos en la universidad, una investigación es una investigación, si es que se puede hacer, porque si no es una mera idea, que puede ser una idea muy bonita. Pero si tú tienes 3 meses, por ejemplo, para hacer una investigación concreta y no tienes más, por tanto, el ahorrar tiempo, que es una de las claves que nos da la tecnología, es decir, que antes ahorramos tiempo que antes utilizábamos para otras cosas. Y además de todo ello, considero, y en cuanto a otras cuestiones que se han comentado en esta mesa redonda,
también da visibilidad a los servicios sociales y a su investigación y también a la realidad de los servicios sociales. Y en torno a lo que ha dicho Bonnie, quisiera comentar algo. La transferencia y la cuestión de la transferencia y la cuestión de la co-creación y de la involucración. Es que la transferencia debe ser bidireccional. Es decir, nosotras desde la academia no tenemos que estar arrogantes diciendo somos la universidad, los únicos que sabemos y investigamos. Hay mucho de eso todavía, desafortunadamente. Pero esa transferencia debe ser bidireccional. Es decir, nosotros investigamos sobre metodología, etcétera. Pero ¿quién está en la práctica? Y el ejemplo que ha puesto ella, porque lo conozco muy bien, puede ser una buena práctica. ¿Cómo se puede hacer una investigación y cómo el mundo de la universidad y el mundo de las profesionales y la intervención se hibridan, se imbrican entre los dos para realizarlo? ¿Cuál ha sido también la clave? Bonnie fue profesora de nuestra facultad. Y claro, ¿eso qué es lo que conllevó? Pues lo que os he comentado anteriormente, que la terminología, la lengua que hablamos cada uno, los conceptos que utilizamos unos y otros, se entendían mutuamente. Es decir, no éramos dos mundos diferentes, sino que al fin y al cabo el tender puentes entre el tercer sector, el mundo académico y el tender los puentes, el conocer, tener a personas que conocen las diferentes lenguas, es una clave fundamental para actualizarnos. Muy bien, gracias, Arcaiz. Jaime. Ser un buen espacio para la gestión del conocimiento en los servicios sociales. Totalmente. Me uno a la felicitación que ha hecho Arcaiz. Me ha gustado mucho las posibilidades que aporta y creo que respondía a una necesidad clara. Aunque he sido un poco ambicioso o crítico en relación a algunas cuestiones de lo que creo que se tiene que impulsar, hay multitud de experiencias y de prácticas en línea de generación de conocimiento, ¿no? Entonces, bastante complejo es invertir en sistematizar algunas cuestiones que hacemos, en escribir alguna guía de orientación como para encima asumir el esfuerzo de difusión y de socialización, ¿no? Entonces, me parece que hay una herramienta que te genera esa función de altavoz, ¿no? Y de conector, además desde una perspectiva de país, ¿no? También que a veces igual está demasiado parcializado en el mundo de las entidades en concreto, de las entidades generadoras de conocimiento en concreto, o de los territorios históricos en concreto, o de los ayuntamientos, ¿no? Una mirada de amplitud y de profundidad en relación a la amplitud que aporta que sea un proyecto del departamento y que sea un proyecto de gobierno, me parece que también tiene un valor añadido claro. Me han gustado algunos de los aspectos mucho, el tema de datos, me parece que es muy aporta, como ya señalaba Arcaiz, y facilita el trabajo y evita dedicaciones de tiempo en la captación y en búsqueda. Me ha gustado mucho el tema de volcar experiencias de proyectos de investigación de diversos agentes, también los propios del departamento. Me gusta mucho la herramienta que ya existía de Berritus de compartir instrumentos y experiencias en el ámbito local, que a veces es necesario, ¿no? Esos vehículos, como señalaba Bonnie, y con esa mirada de no empezar de cero, ¿no? Cuando nos enfrentamos a los proyectos, a las reflexiones en relación a la respuesta a las necesidades, ¿no? No tener que inventar la rueda constantemente, ¿no? Y que el foco esté en observar, en ver qué está pasando, qué se está haciendo, qué están haciendo otros y otras, y desde ahí hacer análisis de transferencia, ¿no? Entre servicios, pero también entre niveles, ámbitos, contingencias diferentes unas a otras, entre territorios. Me parece que esa mirada es no solo eficiente, sino realmente creo que puede ser eficaz y tener resultados. Me gusta mucho también del proyecto el que hay una apuesta, ¿no? De estabilización y de generación de estructuras que aporten en esta clave de transferir, generar conocimiento, porque suele ser pues a veces un poco las líneas olvidadas, ¿no? Sobre todo cuando vienen baldadas o solo lo afrontamos en situaciones de urgencias y de necesidad en que hay que poner el foco en cómo damos respuesta a una cuestión concreta, o cuando hay dotaciones presupuestarias en las que estamos un poco más holgadas, ¿no? Pero ante situaciones más
de mayor dificultad, si tiramos a recortar, pues está en la primera lista de ajustes, ¿no? Y no solo desde los recursos públicos, totalmente una mirada desde el ámbito privado y en qué destinamos lo que generamos, ¿no? Y señalar así como último aspecto, bueno, pues que me parece que el estructurar estos equipos también permite generar como profesionales que están centrados en esta mirada, ¿no? Y no dependiendo de vaivenes o de situaciones en las que haya más o menos demanda, sino en que se va generando un ámbito en el que también las nuevas personas que se quieren incorporar al ámbito, ¿no? Se quieren incorporar también en clave de investigación o en clave de tecnológico, en otros perfiles que enriquecen, ¿no? Los perfiles más clásicos de intervención o más vinculados históricamente a la intervención, ¿no? Y como si entendemos que es un sistema, pues también en eso maduro, no solo en relación a que responde a cosas, sino que ejerce con rigor lo que hace y sistematiza lo que hace, ¿no? Pues bueno, puede ser favorecedor para el desarrollo profesional de personas con esas inquietudes. Arantxa, ¿Beatus puede servir para comunicar mejor? Sin duda. Cuando hablaba de esa demanda de que los medios desbrocemos un poco los caminos, evidentemente no lo podemos hacer si a nosotros tampoco nos ayudan a ello, ¿no? Entonces, no perderemos el tiempo, no lo perdíamos mucho, intentamos no perderlo, ¿no? Y sobre todo yo quería reflejar cuando hablamos de los servicios sociales, y antes hablamos de las dificultades, ¿no?, a veces de comunicar, claro, estamos hablando de un sector que igual desde dentro lo asumís con normalidad, pero es un sector que competencialmente está dividido en diferentes administraciones, con lo cual a la hora de buscar información, a la hora de informar sobre, bueno, vuelvo a las políticas de familia porque me gustan mucho, estamos hablando de Gobierno vasco, pero estamos hablando también de Diputación, de ayudas fiscales, entonces te obliga a buscar en diferentes cajones y eso, bueno, pues enlentece o dificulta el trabajo. Con un portal donde esté todo unificado, evidentemente es más fácil. Ya existían, ¿no? Bueno, hay diferentes webs de las que nosotros, como Diario Vasco y otros medios también, consultamos, diría que a diario, que apareceremos ahí como locos que buscan a diario esos datos, esas informaciones, pero bueno, es evidente que el observatorio va a ayudar. Sí me gustaría deslizar una idea, bueno, pues por nuestra propia profesión, nuestra propia función, digamos que no deberíamos bajar la guardia en el sentido de conformarnos con las informaciones, los informes, las publicaciones, los datos que se publican. Porque a nosotros nos gusta contar lo que se ve, pero sobre todo lo que no se ve. Y en eso, alguna vez lo he dicho, hay un cierto paralelismo con el trabajo de los servicios sociales, ¿no? Que atienden lo que se ve, pero les gusta llegar también, ¿no?, a lo que no se ve, ¿no?, a lo que pasa dentro de las casas y que no sale, a toda esa demanda que no llega a las diferentes bueno, ayuntamientos, servicios municipales, forales. Entonces creo que eso nos lo tenemos bueno, pues que repetir en el ejercicio diario del trabajo, ¿no? Están fenomenal todos estos canales de información, pero debemos de seguir preguntando todo lo que quizá no esté o en un informe cuando leas algo, preguntar. De ahí que siempre reivindiquemos, ¿no?, el periodismo especializado para poder discernir entre tanto volumen de información. Eskerrik asko. Javier, ¿para qué va a servir Beatus en la innovación en los servicios sociales? En mi perspectiva, ¿cómo innovas en los servicios sociales? Tienes tres fuentes importantes de innovación. La primera es la evidencia. Investigación que genera evidencia, investigación experimental, cuasi experimental, etcétera, como hace la universidad y también empresa y tercer sector. Generas evidencia. Segundo, experiencia. Experiencia de usuarios, la experiencia propia de los técnicos del departamento de los servicios sociales que conocen bastante por la vía práctica cómo funciona
y cómo se puede cambiar los sistemas, entonces necesitas experiencia también, ¿no? Y necesitas futuros. Si tienes tendencias y diseños de futuros, también cambias los sistemas a partir del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? Y ya te anticipas a eso, ¿no? Entonces son fuentes o lugares donde viene de donde viene la innovación. Y esta plataforma ofrece todo esto. Tienes evidencia en términos de investigación, proyectos, datos, tienes tendencias, análisis de tendencias, o sea, tienes futuros en esto, tienes buenas prácticas, tienes innovación que te permite producir evidencia, pero también generar experiencias desde el punto de vista de las personas usuarias, las personas profesionales, que eso también cambia mucho, porque el punto central es cómo te adaptas a las personas, ¿no? Cómo adaptas los servicios a las personas. Y eso depende de que tengas un sistema que también captura esta experiencia vital, ¿no? Por ejemplo, viendo un poco lo que decía Arantxa, me parece que sí es cierto que a veces es mejor contar una buena historia que contar datos. Tú pones 40 datos y la gente mira los datos, pero cuentas una historia de una familia, de una niña, de una no sé, y eso comunica mejor, ¿no? Entonces, esas experiencias también son fuentes de esto, ¿no? Y ahí tienes en la plataforma, pues tienes investigaciones, informes, etcétera. Yo creo que cumple con estos criterios, ¿no? Produce evidencia, genera experiencias y además futuros. Es el futuro. Boni, y per la intervención de los servicios sociales, ¿qué va a significar, Beatriz? Me uno a las valoraciones y felicitaciones porque es un lujo poder contar con el observatorio como una herramienta de trabajo y además la conocía hasta ahora el anterior modelo y la utilizo. Estaba pensando ahora que cuando piense en innovación y en Berritus y en colgar una experiencia nueva seguiré llamándole a Imanol, o sea, quiero decir que también, aunque mejoremos en competencias digitales, también quiero poner en valor lo que hay detrás a veces del observatorio, ¿no? Porque a mí el poder hacer esa llamada y decirle estoy perdida, estoy buscando esto, ayúdame, ¿no? Pues también me sirve o vamos a colgar esta iniciativa, ¿qué te parece, no? Eso quiero ponerlo en valor también porque es importante, porque creo que además de esa función de consulta de datos, de investigación, de evidencia, de innovación, de buenas prácticas, que es estupenda, creo que necesitamos desde los servicios sociales esa función también de asesoramiento, ¿no? De ese asesoramiento porque muchas de las profesionales y los profesionales que trabajan en servicios sociales durante muchos años están dedicados a la práctica y a la intervención y a veces necesitamos como esa formación continua y ese reciclaje en el tema de la sistematización de datos, de la investigación, incluso a la hora de recoger cómo recogemos las buenas prácticas o la investigación, ¿no? O la innovación. Pero creo que ojalá, yo creo que sí que va a contribuir, ¿no? a darle esa robustez al sistema de servicios sociales y a crear un modelo, ¿no? O sea, que estamos continuamente hablando, ¿no? de ese cambio de un modelo que arrastramos todavía asistencialista, ¿no? a un modelo mucho más moderno, más comunitario y con muchos esfuerzos que se están haciendo, pero que el observatorio nos puede ayudar a todos a caminar en una misma hoja de ruta, ¿no? de prácticas realmente reconocidas en ese modelo que la ciudadanía además nos está pidiendo desde la universalización de los servicios, la normalización de los servicios, desde ese derecho subjetivo que ha venido para quedarse y que requiere ese cambio de mirada. Y yo creo que el observatorio nos puede ayudar en eso, ¿no? En la hoja de ruta hacia un modelo de la intervención, en concreto, por ejemplo, en lo nuestro, ¿no? fundamentado en ese rigor y en esa evidencia. Pero también ojalá nos ayude en lo que son políticas públicas, por ejemplo, en el ejercicio anual de elaboración de presupuestos, ¿no? fundamentándolo realmente en la evidencia, ¿no? en la necesidad y bueno, en los datos, pero en la parte esa cualitativa, ¿no? y que sea un espacio de encuentro, de vínculo entre profesionales, entre la universidad, entre el propio observatorio, ¿no? y consultores, pero también ese espacio de la sociedad, ¿no? de la participación ciudadana y del tercer sector, ¿no? Yo creo que tiene todas esas propiedades y las podemos explotar, ¿no? y que es un lujo contar con ello. Eskerrik asko.
Pues ahora es el momento de compartir, preguntar, si tenéis alguna intención de contrastar con alguna de las personas que está en la mesa. Bueno, pues uno de los encargos que tenía yo era controlar los tiempos, plantear las preguntas, y el más difícil de todos es hacer un resumen de todo lo que se ha dicho. No lo voy a hacer porque tengo exactamente 4 páginas de apuntes, no, 5 páginas de apuntes. Pero ya lo publicarán en Beatus y lo veremos. Efectivamente, pero yo, bueno, pues no me resisto, Bonnie, como ha sido la última, sí que no me resisto, no sé, a lo mejor me ayudas, a lo mejor no es el mejor de los titulares, pero esto que has dicho, la robustez de los servicios sociales, la modernidad en los servicios sociales. Bonnie, me ha parecido que, bueno, pues que Beatus, desde luego, va a ser de una grandísima ayuda para conseguir ese caminar por una ruta compartida, no solo desde quienes estáis en la intervención, quienes estáis en la innovación, quienes estáis en la comunicación, en la gestión del conocimiento y en la investigación. Así que, bueno, es que ricasco, habéis sido súper ordenados en los tiempos. No sabéis lo que os agradezco. Es que ricasco. Es que ricasco. Es que ricasco.